Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando otro capítulo, otro espacio de RTV Cachapual, este informativo de la Central Unitaria de Trabajadores de acá, de Cachapual, de nuestra provincia, de nuestra región, para conocer la voz del mundo social, la voz de los trabajadores, pero también abierto a lo que son las inquietudes del mundo estudiantil. Hoy vamos a estar con Miguel Luna, que es dirigente de los estudiantes de medicina de la Universidad de O'Higgins, y también con un dirigente secundario que está aquí a mi izquierda. ¿Cómo se llama usted? Maximiliano Miranda, Maximiliano Miranda. ¿De qué liceo es usted? del Liceo Comercial Jorge Alessandro. Del liceo, del JAR, Sí, del liceo. del JAR. Vamos a conversar con ellos primero, con el mundo de los estudiantes secundarios. Cuéntanos cómo están, cuál es la organización que tienen, qué es efectivamente lo que los está motivando en este momento. Ya. Bueno, por lo menos yo estoy dentro de dos organizaciones, que es mi centro estudiante del JAR y la Federación de Estudiantes Secundarios de Rancagua, la FESER, que las dos como que trabajamos objetivos similares, que es la participación estudiantil, que es como nuestro principal foco que queremos impulsar desde ambas organizaciones, porque conversé con mi centro estudiante y con la vocería actuales de la FESER, que creemos que para llegar como a las verdaderas necesidades que quiere el estudiantado necesitamos una participación real y no solamente los dirigentes que están siempre. Entonces, esos son como las primeras, a grandes rasgos, que es lo que estamos trabajando en ambas organizaciones. Y bueno, en mi centro de estudiantes vemos como temas de infraestructura o de ambiente escolar, que es como lo que siempre se ve como más perjudicado dentro de los establecimientos educacionales, en especial los que son municipales. Y dentro de la federación también estamos viendo algo súper similar, que también la infraestructura que vimos que está demasiado, pero demasiado dejada a un lado en varios colegios. Por ejemplo, en el ITEMBO tienen ratones, que se vio en redes sociales. Y son como eso lo que estamos viendo principalmente. Y ahora Ya tienen problemas en el ITEMBO con ratones, que evidentemente es un problema grave, un problema de salud pública. No debiera haber una plaga de roedores en un establecimiento educacional. En el JAR, ¿qué problemas también tienen importantes? La falta de material es lo que siempre nos complica en general, porque te queremos hacer algo, ya sea como centro estudiante o en clase, y se nos limita demasiado porque no están los recursos suficientes para poder financiar algún proyecto que queramos. Ahora estamos viendo la posibilidad de renovar el patio como en general. El piso está muy desgastado en nuestro liceo y es algo que queremos mejorar. Y bueno, ¿cómo les ha ido con esta organización, esta coordinación con otros liceos o los liceos municipalizados son los que tenían mayores problemas, nos contaba? Sí, sí, sí. La participación está flageando un poco porque son siempre los que participan lo mismo y falta gente de centro de estudiantes que venga a participar porque ya son 13 liceos de la federación. Y siempre en el grupo... No es poco, ¿eh? No es poco. 13 liceos es harto. Como acotación, nosotros como federación regional tenemos 13 liceos federados cuando nos constituimos y la federación regional tenía 19 en su padrón. Y considerando la diferencia territorial, considero que es grande. Era como O sea, 13 liceos de Rancagua y los demás son de comunas. Esa era una federación de estudiantes secundaria aparte que está dejando de funcionar. Ah, ya. Era o sea, como... la que hay que fortalecer es la de ustedes finalmente, que tiene más estabilidad. Ahora, ¿tienen diálogo con estudiantes de otras comunas, de los liceos de San Fernando, San Vicente, con Rengo? los liceos que estamos como manteniendo un poco más de contacto, por así decirlo, pero no directamente dentro de la organización, son en Machalí. ¿Ya? El Liceo Municipal de Machalí es el que tenemos como más contacto directo, pero tampoco es como que trabajemos en conjunto. Se han planteado actividades como desde mi liceo o de la federación hacia ellos, pero aún no se ha llegado a nada concreto. Ya, pero la invitación está hecha también a los estudiantes, los liceanos de Machalí, que haya un contacto, porque en la medida que ustedes se vayan fortaleciendo y vayan teniendo diálogo con otros liceos, van a tener una organización más fuerte, me imagino. Sí. Nuestra idea no es simplemente quedarnos tampoco con los 13 que estamos actualmente. Estamos en constante como contacto con centros estudiantes de liceos que no están federados actualmente, como
el Liceo de Niñas, que no se ha animado a participar aún, y diversos colegios particular subvencionados que están dentro de la región y siguen presentando problemáticas que quizás son más invisibilizadas porque no son como liceos tan grandes o con tanta cantidad de estudiantado como para generar una presión real. El diálogo con la autoridad, que es primero con los directores de los establecimientos, uno por uno, ¿cierto? Pero el diálogo con la autoridad, con la Seremi de Educación o con los directores provinciales de educación, ¿ha existido? ¿Hay preocupación? ¿Tienen puertas abiertas ustedes para plantear las demandas o no? Sí, nosotros cuando nos instalamos como auxiliar provisionales, solicitamos una reunión con la directora de educación de Cormún. Llegamos a ¿De una... Rancagua? Sí, acá de Rancagua. Fue una reunión que fue más que nada introductoria, pero ambos teníamos una disposición a trabajar de manera conjunta muy buena. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que fortalecer para poder llegar a todos los liceos Cormún. Y de los directores es un espectro muy amplio porque va a depender totalmente del liceo o del establecimiento en el que se va. Porque, ejemplo, puede ser mi liceo con un director que es buena onda, que es flexivo, pero quizá hay otros que no y son como de cierta manera autoritarios que quieren hacer como esto y le dan súper poca participación a los demás y autonomía a los demás centros estudiantes. Entonces como va a depender demasiado con los centros estudiantes, pero nosotros estamos totalmente dispuestos a trabajar con ellos. Ya, ya han ido avanzando también. Y un mensaje a las autoridades también que efectivamente si usted quiere poder llevar mejor el diálogo con su establecimiento, va a tener que conversar con este joven que sin duda ya tiene 3 establecimientos, está dialogando con otras comunas y está fortaleciendo una federación, así que mejor conversar para que la sangre no llegue al río, porque después cuando llega al río empiezan las quejas y se complica todo. Pero también estamos con Miguel Luna, que es estudiante de medicina de la Universidad de O'Higgins, líder del centro de estudiantes de medicina, un hombre que condujo una paralización en el primer semestre, así que Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a RTV Cachapual. Gracias, don Carlos. No, bien, la verdad es que seguimos igual en temas universitarios, seguimos todavía en conversaciones con las autoridades y claro, efectivamente nosotros no venimos solamente de este año haciendo bulla, por así decirlo, sino que desde el año pasado la universidad se ha encontrado en movilizaciones, tuvimos una movilización de 7 semanas en la cual se obtuvo bastantes beneficios para el estudiantado en general. Lo que fuerza al menos esa instancia fue nos comenzaron a cobrar la titulación, algo que históricamente en la Universidad de O'Higgins no ocurría, ¿ya? Y eso fue lo que detonó la paralización de ese tiempo. Pero actualmente, relacionado a lo que pasó el primer semestre relacionado con las carreras de salud, la mayoría de las carreras bajó el paro, volvieron a clases, terminando el semestre, volvimos ahora a empezar el semestre en el caso de medicina y nos encontramos en mesas de trabajo con las autoridades. Que es importante porque, bueno, el logro del año pasado de evitar el pago de la estampilla, ¿cierto? Eso es clásico en todas las universidades de Chile, ha estado siempre y fue un logro no menor de los estudiantes de la Universidad de O'Higgins que lograron que ese cobro de estampilla, que no tiene ninguna justificación real, digamos, nadie puede pensar que una estampilla sola cueste una cantidad bastante importante de plata, y los estudiantes de la Universidad de O'Higgins lograron que eso no se cobrara, así que eso fue sin duda un avance histórico e importante. Y en este año la Escuela de Medicina condujo una movilización que también llegó a puerto. ¿Cuáles son el horizonte de acciones que ustedes están pensando desde medicina, que es una carrera relevante, está derecho también, que también ha tenido movilizaciones, en lo futuro, para este segundo semestre? ¿Cuáles son las metas que ustedes como movimiento estudiantil de la Universidad de O'Higgins están pensando? Claro, ahí igual es importante separarlo cuáles son nuestras metas como centro de estudiantes y también somos parte de las bases de la universidad como tal. Y ahí lo podemos diferenciar, al menos en lo que va al centro de estudiantes de medicina hay un gran punto todavía en lo que viene de nuestro petitorio, que es el tener jefe de carrera.
Ya. Eso es un punto que lo tenemos firmado en las actas por parte de los directivos. Que no es poco, o sea, una carrera tiene que tener un cierto jefe de carrera, sino es bien complejo tener una carrera acéfala respecto de la conducción tanto académica como administrativa, genera un problema importante. Sí, totalmente. La verdad es que en ese sentido nosotros, como nos encontramos en mesa de trabajo, continuamos levantando reuniones con los directivos correspondientes para poder solicitar nuestras inquietudes, porque nosotros en general funcionamos con asambleas. Las asambleas nos dicen, por favor, lleven esta consulta hacia arriba y es lo que hemos hecho, buscamos reuniones con los vicerrectores, con la rectora también en algún momento, y en ese proceso estamos al menos desde el centro de estudiantes exigiendo todavía un jefe de carrera disciplinar para lo académico como tal. Ya nos encontramos sí con una subdirectora de medicina actualmente que se encarga de lo administrativo, pero como estudiantado nuestras conclusiones han sido de que necesitamos un jefe de carrera sí o sí. O sea, siguen en estado de alerta, como se dice. Sí, totalmente. La verdad es que yo soy más siempre en general del pensamiento de que los estudiantes tenemos que ser siempre proactivos en la movilización, y por lo mismo te lo separaba, porque de manera en ese sentido cuando somos bases de estudiantes también hay un montón de otras situaciones que nos afectan. En el caso de la salud, todos los recortes a la salud pública y también los recortes que se pueden hacer eventualmente a la educación pública como tal. En ese sentido, hemos instado, ¿cierto?, a la Federación de Estudiantes, a los distintos centros, a levantar asambleas, a hacer discusiones en relación a todo lo que está pasando a nivel nacional para poder concientizar a nuestro estudiantado de que los cambios que tenemos que buscar se tienen que hacer desde las bases. Y además hay temas que no dejan de ser importantes con los recortes presupuestarios. Son, por ejemplo, puede estar en riesgo la gratuidad en el cobro, digamos, en lo que es la gratuidad estudiantil universitaria. Sí, claro, la verdad es que ese es un gran punto, sobre todo para esta universidad donde el 90 y tantos % de los estudiantes es de la región. Alrededor de un 60-70% de los estudiantes está con gratuidad. Lo cual es un gran ayuda al bolsillo de las familias de los estudiantes. O sea, es la posibilidad de estudiar. Totalmente, sobre todo teniendo en cuenta que somos la única universidad estatal de la región. Tenemos, los estudiantes en sí, tenemos una responsabilidad de llevar la movilización, y no tan solo la movilización, ya esto también igual corresponde en momentos que no todo es protestar, muchas veces claro, tenemos que tener reuniones protocolares como corresponde, y cuando ya el diálogo no existe, se tomarán las acciones que corresponden. Ahora, también en lo que ha sido el trabajo que tienen ustedes como Centro Estudiante de Medicina, han tenido una relación bastante directa y bastante importante con el Colegio Médico Regional Rancagua, ¿cierto? El Consejo Médico de acá. Y ahí hay una interlocución y un trabajo conjunto que es importante porque habla de la preocupación por el espacio público, por ustedes que nos están mirando, que son trabajadores y trabajadoras y comunidad de acá de Rancagua, en función de poder generar médicos con una disposición, con una mentalidad, con un compromiso real con la ciudadanía. Sí, totalmente. Ahí en ese sentido los estudiantes, el centro de estudiantes, las bases de los estudiantes, sumado a los distintos doctores que nos hacen clases, también son colegiados, son parte del Colmed. Tenemos comunicación constante con ellos, bajamos información, ellos también nos bajan información en ese sentido, tenemos reuniones activas y sobre todo al final teniendo en cuenta de que la universidad, al ser una universidad estatal, los estudiantes tienen que tener una perspectiva de clase y sobre todo también los médicos en general, o sea, la medicina y la salud en general es una carrera que si no tiene una perspectiva de clase como tal hacia el ciudadano, hacia el trabajador, hacia las trabajadoras, hacia los pobladores, no podemos insertarnos de forma correcta en el territorio. Es sumamente importante, ¿cierto?, la aparición de los centros de estudiantes, de insertarse en los distintos lugares, ya sea junta de vecinos o cualquier instancia que nos permita visibilizar la promoción o prevención de la salud para buscar, ¿cierto?, apuntar a un horizonte que es la salud pública como tal y más integral. Bueno, esas son las inquietudes de los jóvenes, tanto universitarios como secundarios, que tienen espacio, tienen cabida aquí en RTV Cachapual, porque la Central Unitaria de Trabajadores tiene claro que en la medida que pueda conversar, pueda estimular la conversación con todos los sectores sociales, vamos a tener, por cierto, la posibilidad de generar una plataforma
una conversación que le dé sentido y le dé razón y le dé contenidos a lo que son las demandas de la ciudadanía. Así que, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, bueno, lo que les decimos siempre, denos el respaldo. Aquí en la pantalla abajito está, marque me gusta, comparta lo que estamos haciendo acá en este informativo de los trabajadores y las trabajadoras de acá de Cachapual, de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchas gracias.